de reflexión o de abordar algunos temas importantes para la liturgia, a la cual les invito a que se comuniquen con nosotros, que puedan hacernos sus preguntas, que puedan también hacer sus comentarios o también sugerencias, sobre todo las sugerencias para así saber que estoy hablando de temas que verdaderamente les pueden interesar a ustedes y no de algo que simplemente piense yo que les interese, pero que a lo mejor no encuentra resonancia en ustedes. Así que también sus sugerencias importan y son muy útiles para mí para seguir dirigiendo esta programación. Les invito pues a que si nos están escuchando por radio y quieren comunicarse con nosotros aquí a la cabina, pueden llamar al 888-880-8563 o también pueden llamar a la oficina, dejar un mensaje o alguna pregunta, lo que ustedes gusten, al 830-388-3009 o también a través de los medios de comunicación social se pueden comunicar o escucharnos en vivo por internet o por teléfono inteligente en la página web virgendeguadalupe 1380.com o también en la página de Facebook del Ministerio Virgen de Guadalupe Radio, que nos pueden encontrar es facebook.com/VG Radio 1380. Pues bien, yo quiero seguir dialogando con ustedes acerca de este tema que había abordado ya hace un par de semanas, la participación plena, consciente y activa del pueblo de Dios o de la asamblea en la liturgia. Como les había yo mencionado antes, pues a través de los años, especialmente a través de la Edad Media y después de la reforma litúrgica o de la reforma de la Iglesia del Concilio de Trento, nosotros la Iglesia fue alejándose más, sobre todo la liturgia se fue alejando más y más y más de la asamblea, de los participantes en la misa. Y eso de participantes es un decir, porque en realidad se fue haciendo cada día más pasiva la participación o no participación del todo dentro de la liturgia, y que entonces se convirtió meramente en espectadores de la liturgia, o si no eran espectadores, simplemente se ponían a tener su propia liturgia, que vendría a ser ponerse a rezar algunos rezos, el rosario o algunas novenas. Pero luego, como les decía, viene todo este movimiento a reflexionar sobre qué es la liturgia, qué es lo que hacemos, de qué se trata, por qué nos reunimos como pueblo de Dios en la presencia, o supuestamente en la presencia de Dios, para celebrar los sagrados misterios de nuestra salvación, para celebrar nuestra fe. Y entonces de ahí que vengan las preguntas de qué es lo que hacemos cuando nos reunimos para la celebración de la misa o para cualquier otra liturgia o de los sacramentos que celebremos. Entonces, de ahí que venga esta reacción de decir, ¿y qué es la liturgia? ¿Cuál es la naturaleza de la liturgia? ¿De qué se trata cuando nos reunimos? Y entonces, obviamente que viene todo un movimiento a través del finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, en que se hacen todas estas preguntas, y se hacen ya, de hecho, antes del Vaticano II, algunos esfuerzos para que la gente, el pueblo, la asamblea, participe en la liturgia.
No había participación, era cero la participación. Pero para abrir este tema sobre la participación, había que entender la naturaleza de la liturgia, de qué se trata la liturgia, qué es lo que hacemos cuando nos reunimos en el nombre de Dios, en el nombre de la Santísima Trinidad, para celebrar esa presencia de Dios en medio de nosotros. Y entonces, recogiendo ya toda esa sabiduría que venía desde de todo el movimiento litúrgico, lo que ya nos había legado, heredado San Pío X, lo que nos había ya heredado también con su encíclica sobre la liturgia, Mediator Dei, Pío XII. Entonces, recogiendo toda esa sabiduría, pues el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, crea lo que es una constitución, la constitución sobre la Sagrada Liturgia. Esta constitución sobre la Sagrada Liturgia nos da las pautas de lo que es la liturgia y nos da las pautas para hacer lo que se vino haciendo a través de los años de la segunda mitad del siglo XX, las reformas de la liturgia, que era una necesidad, si habría que ser consistentes con lo que verdaderamente es y de qué se trata la liturgia. Entonces, primero, yo quiero compartir algunas de estas ideas con ustedes, sobre todo lo que viene a ser prácticamente el primer capítulo de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, el primer capítulo, y yo les recomiendo, si ustedes tuvieran ahí la Constitución sobre la Sagrada Liturgia o los documentos del Concilio Vaticano II, los documentos del Concilio Vaticano II encontrarán ahí mismo la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, y el primer capítulo es muy importante porque el primer capítulo nos va a hablar sobre la naturaleza de la liturgia, de qué se trata la liturgia, para nosotros poder darnos cuenta de la importancia de que nosotros no somos meramente espectadores en la liturgia, sino somos miembros activos, puesto que somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces se espera de nosotros una participación plena, consciente y activa. Y entonces, este primer capítulo de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia expone la naturaleza de la liturgia y la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia. Nos dice, la liturgia es el lugar donde se realiza la obra de la salvación. Fíjense, la liturgia es el lugar donde se realiza la obra de la salvación. ¿Cuál es la obra de la salvación? Que Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección, nos ha conseguido la salvación, el perdón de los pecados y el llamado a ser parte de su reino. Por eso vino Él a traernos el reino de Dios, a establecer el reino de Dios. Y entonces otra vez les repito, la liturgia es el lugar donde se realiza la obra de la salvación. Fíjense qué interesante, esta es la naturaleza de la liturgia, que es cuando celebramos misa, cuando celebramos alguna otra liturgia, la liturgia de las horas o cualquiera de los sacramentos, ahí se realiza la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo en su misterio pascual. Y que este misterio pascual ha sido continuado por medio de la Iglesia. ¿Y cuál es el misterio pascual? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de la liturgia se realiza la obra de la salvación, que es el misterio pascual.
De ahí que nosotros estamos llamados a no permanecer indiferentes a esa presencia de Dios que se hace manifiesta como Dios Salvador. Y si se manifiesta como Dios Salvador, nosotros no permanecemos indiferentes o de brazos cruzados o simplemente haciendo alguna otra actividad extra litúrgica, o sea, fuera de la liturgia, sino que estamos llamados a aceptar, a abrirnos a la gracia divina de Dios que en ese momento se nos da al celebrar los misterios de nuestra salvación. Entonces, pide de nosotros primero apertura, que estemos abiertos a que dentro de la celebración litúrgica Dios desciende a nosotros para santificarnos por medio del misterio de la salvación, la obra de la salvación, y que entonces nosotros estemos atentos a la acción divina. Esa es una de las primeras cuestiones de la participación consciente, estar atentos a que Dios se hace presente. Si Dios se hace presente en la liturgia para darnos la salvación, la obra de la salvación, ¿por qué vamos a estar nosotros en otra cosa o simplemente indiferentes? Esa es una de la participación que nos llama a estar conscientes de que la liturgia es donde se realiza la obra de la salvación. Por eso, dentro de la liturgia, Cristo está presente de muchas maneras. O sea, ¿cómo se hace presente Cristo dentro de la liturgia? Si es su obra redentora la que se realiza en la liturgia, por ende, por lo tanto, Cristo se hace presente de muchas maneras dentro de la liturgia, de múltiples maneras. Primero se hace presente en los bautizados, los que están presentes, que son el cuerpo místico de Cristo. Cristo se hace presente en la asamblea, en los bautizados. Cristo se hace presente en la persona del celebrante, el celebrante que está presidiendo la liturgia en nombre de Cristo, o, como se dice en latín, in persona Christi. Por entonces se hace presente en la asamblea, se hace presente en el celebrante, se hace presente en la palabra. Nosotros tenemos luego la celebración de la liturgia de la palabra y entonces se hace presente por medio de la palabra de Dios. Recordemos, por ejemplo, cómo cuando Jesús se aparece a los discípulos de Emaús después de resucitar de entre los muertos, aquellos discípulos que iban a Emaús y se les hace el encontradizo ahí en el caminar, ¿y qué es lo primero que hace? Explicarle las escrituras, la palabra de Dios, darle las escrituras y explicárselas. Entonces, dentro de la liturgia, Cristo también se hace presente por medio de la palabra, por la proclamación de la palabra de Dios, con la primera lectura, la segunda y especialmente en el Evangelio. También dentro de la liturgia, Cristo se hace presente en los sacramentos. Si estamos celebrando una liturgia de bautismal, pues Cristo se hace presente en el sacramento del bautismo. Si es el matrimonio, se hace presente en el sacramento del matrimonio. Si es la confirmación, si es la unción de los enfermos, si es la orden de una orden sagrada, pero principalmente se hace presente en el sacramento de la Eucaristía, donde se manifiesta con su cuerpo y con su sangre, que ofrecemos el pan que se convierte en su cuerpo y el vino que se convierte en su sangre.
Cristo se hace presente en la Eucaristía. Entonces, con razón, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Esto nos debe sonar familiar. Esta es la definición de liturgia que nos da la encíclica que escribió Pío XII, Mediator Dei, y que ahí nos da la definición que es: la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. ¿Cuál es el ejercicio de su sacerdocio? Llevarnos al Padre, ponernos en contacto con Dios Padre a través de su Espíritu Santo. Y entonces, si el ejercicio sacerdotal de Cristo es llevarnos al Padre, bueno, pues eso en sí es la salvación. ¿Cómo llevó esta obra de llevarnos al Padre? Por su pasión, muerte y resurrección, los misterios pascuales, que es lo que celebramos dentro de la liturgia, especialmente en la Eucaristía, ¿sí? Entonces, recordemos que la naturaleza de la liturgia es que en la liturgia se realiza la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo en su misterio pascual, y que entonces, si ahí se lleva a cabo esa obra salvadora, entonces es que Cristo está ahí ejerciendo su sacerdocio, y su sacerdocio es llevarnos, ser puente entre nosotros y Dios Padre, y llevarnos al Padre. Entonces, la obra de salvación es llevarnos a Dios Padre. Estar lejos de Dios, ese ya en sí es la condenación, pero acercarnos a Dios, no solamente Dios nos santifica, sino que nos da su salvación. Y esto lo hace Jesús, y entonces por eso es la liturgia el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Este ejercicio se realiza por el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros. Este ejercicio se lleva a través de el cuerpo místico de Cristo. Si el cuerpo místico de Cristo, la asamblea es el cuerpo, y el que preside, el sacerdote o el celebrante, es la cabeza del cuerpo místico de Cristo, entonces es junto la asamblea con el que preside que Jesucristo actúa en nosotros dentro de la liturgia para que se lleve a cabo la obra de la redención, la obra de la salvación, a través de los misterios que se celebran dentro de la liturgia. Y si el cuerpo místico de Cristo, que es la asamblea, se queda pasivo, el cuerpo se queda pasivo, entonces no hay obra de redención, no se realiza. Ahí está Cristo, no está actuando para llevar a cabo esa obra de salvación. El cuerpo místico está llamado a, juntamente con la cabeza, el que preside, ser el cuerpo completo, el cuerpo místico de Cristo, cuerpo y cabeza, para que por medio del ministerio de cada uno de nosotros se lleve a cabo la obra sacerdotal o el ejercicio sacerdotal de Cristo, que es darnos la salvación, que es llevarnos a Dios Padre, ser el puente. De ahí que, otra vez, voy a parecer disco rayado, la importancia de la participación de los fieles en la liturgia. Por lo tanto, la liturgia, desde el principio, cuando los apóstoles, los discípulos de Jesús, después de la resurrección de Cristo, se reunían
para la escucha de la palabra y la fracción del pan o la cena del Señor era participativa. Su naturaleza es participar en esta celebración. Y era en el lenguaje que usemos en la liturgia no es cuestión de magia, que porque lo hacemos en latín tiene más poder. El lenguaje no es mágico. El lenguaje se hizo para entenderse. El lenguaje tuvo un objetivo en hacerse, comunicarnos, no para hacer magia. El latín ya no nos sirve como un medio de comunicación para los fieles. Por lo tanto, no tiene ese objetivo dentro de la liturgia, lo tiene dentro de la iglesia como un lenguaje de la iglesia oficialmente, porque de ahí parten todos sus documentos que después se van a traducir a las demás lenguas de los pueblos. Pero la liturgia, su naturaleza es participar, su naturaleza es vivir la liturgia, su naturaleza es participar en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ser comunicado en símbolos y lenguajes que se entiendan. Si no, el lenguaje y los símbolos pierden su significado. Si no hablamos para entendernos, entonces ¿para qué hablamos? La liturgia no es magia. Entiendan, por favor, la liturgia no es magia. Es una manera de estar en comunicación con Dios y unos con otros, los fieles que compartimos y celebramos la fe juntos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la naturaleza de la liturgia es celebrar el misterio de nuestra salvación con signos, símbolos y lenguaje que podamos entender. Los símbolos que ya no se entienden pierden su significado y pierden su poder. ¿Sí? Entonces, una vez más, insisto, que si ustedes dicen, ay, es que dicen que si celebramos en latín, al diablo le odia el latín. Pues que odie el latín o que odie cualquier otro lenguaje, ¿a nosotros qué? A nosotros lo que nos importa es celebrar el misterio de nuestra salvación. No estamos celebrando magia en contra del demonio. Estamos celebrando la obra de la redención. Pero con símbolos comunicables, con símbolos entendibles, con símbolos que podamos nosotros darnos cuenta qué estamos haciendo, de qué se trata. O como podríamos decir, si no nos damos cuenta y pensamos que estamos simplemente celebrando ritos vacíos, sin significado, sin el poder de comunicación, entonces nos podemos hacer la pregunta, pero ¿qué piensan que estamos haciendo? Que podamos darnos cuenta de que la naturaleza de la liturgia nos va a llevar a una manera de relacionarnos con la liturgia y que por tanto con Dios a través de Jesucristo por medio de su Espíritu, pero junto con una comunidad de fe, una asamblea creyente, una asamblea que celebre y que vive el misterio de la salvación. ¿Sí? Y entonces, pues, ese es el centro, el corazón de lo que nosotros celebramos. La liturgia se basa en símbolos y en signos, que esos símbolos nos comunican, nos traen una realidad. Si no los entendemos, esas realidades o esos símbolos que nos quieren, a los que nos quieren llevar y llevarnos al misterio, se nos van a pasar de noche. Tenemos algunos comentarios o
La Pregúntale. señora Teresa Olvera dice, padre, aún entendiendo en español, en la Eucaristía la gente no participa. Es triste, pero es verdad. Verdaderamente para nosotros siempre va a ser un desafío, un reto, constantemente formar a nuestro pueblo dentro de lo que es la importancia de la liturgia y la naturaleza de la liturgia. Una vez que ellos puedan darse cuenta de qué es lo que celebramos, el misterio de nuestra salvación, entonces no podrán quedarse indiferentes. Entonces necesitamos catequesis para la gente. Necesitamos también celebrar buenas liturgias para que también a través de las liturgias ellos puedan percibir el misterio, darse cuenta de que entran al misterio y que los símbolos hablan mucho más fuerte que a veces que cualquier tipo de explicación, pero también la catequesis es bien importante dentro de la liturgia. La catequesis nos enseña liturgia, pero también la liturgia nos enseña catequesis porque es una escuela de fe. Así es que, Teresa, no nos cansemos ni nos desanimemos porque la gente no participa. Mejor hay que preguntarnos cómo podemos hacer para que la gente pueda participar más y más dentro de la liturgia. Ese va a ser nuestro reto pastoral. Ese va a ser nuestro reto en formar y dar información más a la gente sobre la naturaleza de la liturgia y la importancia de su participación dentro de la liturgia, que es celebrar nuestro misterio de salvación. Si en español o en el idioma que entendemos no participamos, menos van a hacerlo en otro idioma que no entienden ni lo hablan. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que podría ser todavía aún mucho peor el que no participen si es usando símbolos que no nos comunican nada. Pero siendo en su propio idioma, pues todavía hay más esperanza, ¿verdad? Pero va a depender de nosotros, los líderes dentro de la iglesia, dentro de las comunidades de fe, cómo animamos a la gente a que participe en la liturgia, cómo animamos a aquellos y les damos catequesis, les enseñamos la importancia de la celebración de los misterios de nuestra salvación dentro de la liturgia. Yo creo que si les damos constantemente y no nos desanimamos una buena catequesis, nosotros veremos los resultados. Lo demás se lo dejamos al Espíritu de Dios, que nos va llevando a través de nuestro caminar de fe. Así es que, Teresa, gracias por tu comentario. Yo creo que es un comentario muy bueno porque eso nos presenta un gran desafío. Catequesis, formación, explicarle a la gente, animar a la gente a que participen y no se queden indiferentes a la presencia de Dios a través de la liturgia, a través de los misterios que celebramos dentro de la liturgia. Muy bien. Y entonces, continuando aquí con este mismo tema, vamos a continuar. Precisamente por esa naturaleza de la liturgia, de lo que se trata la liturgia, que es la obra de la redención que se realiza en la liturgia, que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, el ejercicio sacerdotal de Cristo, por ello participa de la liturgia del cielo. La iglesia participa de la liturgia del cielo, fíjense. Por eso la iglesia participa de la liturgia del cielo, de la que ofrece una pregustación. De participar aquí en la liturgia, aquí en la tierra, ya estamos pregustando desde aquí de ahora la liturgia del cielo, el banquete celestial. Dice, por eso la iglesia
participa de la liturgia del cielo, de la que ofrece una pregustación. La liturgia ya nos está dando una pregustación de lo que ha de ser allá en la plenitud del reino de Dios al final de los tiempos. Aunque la liturgia no agote toda la actividad de la iglesia, o sea, la liturgia no es la única actividad de la iglesia. La iglesia tiene trabajo social que realizar, la iglesia tiene que evangelizar, tiene que catequizar, la iglesia tiene que hacer obras de caridad, la iglesia tiene mucho que hacer, pero dice, aunque la liturgia no agote la actividad de la iglesia, la liturgia es la cumbre a la cual tiende su acción. La acción de la iglesia va a tener su cumbre en la liturgia. La cumbre es la liturgia a la que tiende su acción y al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza, toda la fuerza de la iglesia que va a tener. ¿Dónde va a tener fuerza para trabajar con los pobres? ¿Dónde va a tener fuerza para hacer trabajos sociales? ¿Dónde va a tener la fuerza de catequizar, de evangelizar, de ser iglesia misionera, de anunciar el evangelio a los demás, especialmente a los pobres? ¿De dónde va a tener su fuerza? De la fuente de la liturgia. La liturgia es fuente donde nosotros nos alimentamos y adquirimos nuestra fuerza. Es la fuente de donde emana toda la fuerza que la iglesia recibe para hacer sus demás actividades importantes de la iglesia, que es la misma misión que tuvo Jesucristo: anunciar el reino de Dios, curar a los enfermos, expulsar espíritus inmundos, perdonar los pecados, etcétera, etcétera. La misma naturaleza de la liturgia exige una participación plena, consciente y activa, lo que yo les he venido diciendo desde hace un par de semanas. Pues bien, yo creo que podemos tomar ahora un corte comercial. A través de nosotros somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We answered yes to the call. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shave Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. A través de nosotros somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo.
Muy bien, pues estamos de regreso, pero antes de continuar quisiera ver si tenemos algunos otros comentarios o saludos. La señora Teresa Olvera dice, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Me emocionan esas palabras al escucharlo del sacerdote en la Eucaristía. Quisiera poder ir todos los días de mi vida. Bueno, yo creo que cualquier explicación quedaría corta de esta invitación de la misma liturgia por medio de Jesucristo a participar de los misterios de la salvación. Dichosos los invitados. Que todos los que estemos invitados podamos de verdad sentir esa dicha de participar en un banquete que es, como ya les decía yo, es participar desde aquí de ahora en la liturgia del cielo. Es una pregustación de este banquete celestial. Es ya la misma salvación desde aquí y de ahora. Así es que sí, es verdaderamente una dicha y un privilegio poder participar de los misterios de la salvación, de la obra redentora de Cristo, que por su pasión, muerte y resurrección nos ha traído la plenitud de la vida y nos ha introducido, nos ha llevado a su reino, el reino de Dios, que es todo lo opuesto al reino del mal. Así es que, Teresa, gracias por esa reflexión y por tus comentarios. Eso nos ayuda mucho para seguir dialogando en estos temas importantes sobre la liturgia. Y por ahí veo que mandan un saludito, parece Moreno María. Muy bien, saludos también para ti y para todos aquellos que se comunican con nosotros. Les estaba comentando antes del corte que entonces si la liturgia es cumbre a donde nosotros todos tendemos hacia la plenitud de la vida en comunión con Dios, la cumbre, como subir al Calvario, ¿verdad? Subir a la cumbre de nuestra salvación, eso es la liturgia, pero también es fuente. La fuente de la salvación mana de la liturgia, de donde nosotros nos alimentamos, de donde nosotros saciamos nuestra sed y hambre de Dios. De hecho, una forma muy simbólica de esta fuente, de ser cumbre y fuente, la cumbre para nosotros, por ejemplo, les decía, el Calvario, y la fuente la presenta de una manera muy simbólica el evangelista San Juan, cuando nos dice que los soldados iban ya a quebrarle las rodillas a Jesús, pero cuando se dieron cuenta de que ya había expirado, ya había muerto, pues no le quebraron las rodillas o las piernas, sino que le atravesaron con una lanza el costado y que al punto brotó sangre y agua. Y esta manera, esto no es simplemente porque se le haya ocurrido a San Juan, sino que también lo quiso poner como el gran símbolo. Cuando le atraviesan el costado y brota el agua, dice, de ahí está brotando la fuente de nuestra salvación, el sacramento, que es el mismo Jesucristo, que se convierte por medio de los demás sacramentos en esa fuente inagotable de salvación, que se convierte en un río que emana de su costado. El río que también ya se ha hablado aún en el Antiguo Testamento con el profeta Ezequiel, de ese río que llena el templo de Dios, es decir, la gracia de Dios que llena y que forma un río que a su lado va llenando de vida lo que por donde atraviesa. Y así es, así de esa manera simbólica, el costado herido de Cristo, de donde emana esa agua, es la fuente de los sacramentos, la fuente de donde la Iglesia, a través de la liturgia,
se va a, como la sierva que a la fuente de agua va, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y entonces de ahí que la liturgia no solamente sea la cumbre, sino también la fuente de salvación, fuente donde nosotros saciamos nuestra hambre y sed de Dios. Y que entonces, que por esa misma naturaleza de que sea la cumbre y la fuente, va a pedir de nosotros, la naturaleza de la liturgia va a pedir de nosotros una participación plena, consciente y activa. Esta participación la pide de todos los fieles, no solamente del celebrante. Una participación plena, consciente y activa de todos los fieles en las celebraciones. Los fieles son miembros por su bautismo del pueblo sacerdotal y real. Cada uno de ellos tiene el derecho y el deber. No solamente es un deber, también es un derecho. O viceversa, no solamente es un derecho, sino también es un deber de desempeñar la parte que le toca a cada uno, a cada persona dentro de la liturgia. Si es respondiendo, si es haciendo un gesto de designarnos, de dar un saludo de paz, de hacer una reverencia, de hacer una genuflexión, de arrodillarnos, de ponernos de pie, de sentarnos. Todas esas son actitudes que piden de nosotros una participación, y cada una de ellas tiene un simbolismo, cada una de ellas tiene algo que decirnos. Simplemente el estar sentados es que estamos escuchando a Dios que nos está dando su palabra. El discípulo, el alumno, el estudiante, ¿cómo aprende? Sentado. Si Dios está hablándonos, nosotros nos sentamos para escuchar la palabra de Dios, con excepción de que nos ponemos de pie por respeto al Evangelio. Pero la otra parte de la palabra de Dios la escuchamos sentados. Ese gesto pues va a hablar de atención, o de poner toda nuestra atención a que Dios nos va a dirigir su palabra, como un estudiante que pone atención cuando su maestro le enseña. Ponernos de pie es una actitud de oración. Ponernos de rodillas es una actitud de adoración o de humillación también. Y así todos los gestos, no tanto los hablados, sino los gestos, el canto, todas las formas que usamos son maneras de participar plena, consciente y activamente dentro de la liturgia, el llamado de todos los bautizados a participar del misterio de la salvación que se realiza en la liturgia. Precisamente para hacer más fácil y fructuosa la participación de los fieles en la liturgia, es por lo que la liturgia debe ser reformada. Los símbolos tienen que hablarle a los que participan, reformarla con las lenguas populares, el canto, todas las formas de participar que ayuden a los fieles, que hagan más fácil y fructuosa la participación de los fieles en la liturgia. Por eso la necesidad de esa reforma. Ya luego después de darnos este primer capítulo de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la naturaleza de la liturgia, luego a continuación expone las normas que deben presidir la renovación de los ritos. O sea, después ya va a hablar sobre la Eucaristía, va a hablar sobre los sacramentos, va a hablar sobre el canto, va a hablar sobre los fieles, sobre la jerarquía de la iglesia dentro de la liturgia, sobre
el espacio sagrado, y ahí nos va a ir llevando poco a poco a través de todas esas partes que van formando la liturgia y que están en necesidad de una reforma. Y por eso, pero es algo que es que pertenece a la iglesia, el magisterio, a los obispos, y por eso nos va a decir, dice que la reglamentación de la liturgia, o sea, las reglas de la liturgia, es de la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica, y que nadie que no sea el Papa o dentro de los límites establecidos los obispos, pero no los sacerdotes, añadan, quiten o cambien cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Nosotros estamos llamados a respetar las normas de la liturgia establecidas por la autoridad eclesiástica. ¿Por qué? Porque siempre va apuntada hacia el respeto de que las normas tienen que ver mucho con la naturaleza de la liturgia, de qué se trata la liturgia. Y por eso hay que tratarla con mucho cuidado y no cualquiera puede hacer cambios a la liturgia. Por su naturaleza y para facilitar la participación plena, consciente y activa de los fieles dentro de la liturgia. Una vez más, insisto en que el que nosotros podamos entender la naturaleza de la liturgia, eso nos va a llevar a entender el porqué de la importancia de nuestra participación plena, consciente y activa, no solamente del sacerdote, no solamente del que preside, no solamente del celebrante, sino de todos los fieles, de toda la asamblea que se reúne, porque todos juntos somos y formamos el cuerpo místico de Cristo, que es el principal actor dentro de la liturgia, porque es la realización de su ministerio sacerdotal. Muy bien, creo que tenemos otro comentario. Teresa Olvera dice: necesitamos ser informados desde cómo comportarnos y qué es lo correcto, porque estamos muy ignorantes. Como hay gente que levanta los brazos como el celebrante en el Padre Nuestro. Como les venía diciendo Teresa, siempre va a ser nuestro reto, siempre va a ser nuestro desafío, la formación litúrgica de nuestros fieles, la catequesis, el ser también pacientes con ellos. Yo creo que no es tan, tal vez la ignorancia sería que no les hemos dado la información necesaria, que no hemos catequizado debidamente a nuestros fieles acerca de la naturaleza de la liturgia, la importancia de su participación dentro de la liturgia, y lo que es propio y lo que no es propio de hacer, de lo que se hace y no se hace en la liturgia. Siempre vamos a tener ese desafío. Catequesis, formación constantemente, para que nuestros fieles no solamente lleguen a saber de qué se trata la liturgia, sino que la lleguen a apreciar y a vivirla de una manera más plena, vivir el misterio de la salvación, y de ahí alimentarse y encontrar constantemente la plenitud y pregustar ya desde aquí de ahora la liturgia del cielo. Y eso solamente lo van a poder apreciar cuando se les ha enseñado, que se les enseñe a apreciar, ¿sí? Y pues gracias por esos comentarios, sí, ese va a ser constantemente nuestro reto. Tenemos otro saludo, parece, Belinda Cantú.
Sí, saludos y bendiciones, Padre Lucatero de Belinda Cantú. Gracias, saludos también para aquellos que nos mandan sus saludos. Es muy grato escuchar de ustedes y saber que están ahí, que no estoy hablando yo solo, sino o que no hay resonancia, sino que ahí están ustedes atentos. Y pues bien, una vez que hemos hablado, o les he hablado sobre la naturaleza de la liturgia expuesta no solamente por aquellos que son los precursores del Vaticano II del movimiento litúrgico, sino que ya después encontramos toda su resonancia en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia y nos lo expone de tal manera que nosotros podamos decir, ya entiendo, por eso es importante la participación en la liturgia. Otra vez, una de las claves importantes es que en la liturgia, a través de Cristo, se realiza la obra de la redención. No es magia, es una celebración, es un entrar en contacto con Dios a través de los misterios de nuestra salvación. Una vez más, como siempre, les doy las más sinceras gracias por su atención y su participación. Les invito a que el próximo miércoles vuelvan a sintonizarnos y a escucharnos en esta programación. Que tengan una feliz tarde y una feliz semana. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo miércoles a esta misma estación y a esta misma hora. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su